La hacienda de una política imperial que se extendía prácticamente a todos los rincones del mundo presentaba un problema nuevo en Europa que Carlos no pudo resolver del todo, pese a la ayuda de los Fuggers y los Belsers, los dos bancos alemanes cuyos empréstitos eran indispensables. Al final de su reinado, aunque los impuestos en España se habían casi triplicado y que poco había sido gastado en el país mismo, existía un déficit de 13 a 20 millones de libras esterlinas y, lo que era particularmente gravoso para el presupuesto español, un constante aumento de los juros, o sea, anualidades, pagadas sobre las rentas del Estado a cambio de dinero contante, lo que constituía uno de los peores métodos para levantar empréstitos interiores. Lo peor de todo era que los nobles castellanos se negaron a pagar contribuciones, 1538, por lo que fueron excluidos de las cortes. Así, las dificultades de financiar el imperio, en lugar de desarrollar las libertades parlamentarias de Castilla, apresuraron su extinción. Las cortes, sin tal representación, se convirtieron en una sombra en un parlamento de representantes de 36 ciudades. A pesar de todo, el vasto y desarticulado imperio se mantuvo en una poco coherente unión personal bajo la dinastía de Habsburgo. Las provincias de los Países Bajos fueron gobernadas primero, 1507-1530, por Margarita, duquesa de Saboya, hija de Maximiliano y por lo tanto tía de Carlos V, y luego, 1531-1535, por María de Austria, hermana de Carlos y viuda de Luis de Hungría, pero Carlos estaba siempre en la retaguardia. Cuando la populosa ciudad de Gante se negó a pagar su parte del impuesto, 1539, que había sido votado por los estados de Flandes para la guerra con Francia, y llegó en su rebelión al punto de arrestar a los oficiales del emperador y hasta a comerciar con Francisco I, Carlos reunió un ejército e infligió el correspondiente castigo a los rebeldes. 32 de los principales ciudadanos fueron ejecutados. Se abrogó la Constitución y la más orgullosa república de los Países Bajos fue degradada a la condición de una ciudad vasalla y obligada a sostener una guarnición imperial. Si era preciso mantener en cohesión un imperio, era natural oponerse a las pretensiones de una ciudad como Gante, que pretendía poder decidir si contribuía o no a las guerras imperiales. Pero, en realidad, ni Gante ni ninguna otra ciudad flamenca u holandesa tenía el menor interés en las vastas ambiciones del emperador. Estaban orgullosas de Carlos. En definitiva, había sido emperador y habían sido beneficiadas por una política que dio por resultado la agregación de Tournai y de Frisia, de Utrecht y de Overijssel, de Groninga, de Deventer y de Gelderland a su poco compacta formación. Pero, ¿qué interés podía tener en Navarra o en Milán o en recobrar el perdido ducado de Borgoña? El comercio de los Países Bajos clamaba por la paz. La política de Carlos los envolvía en una guerra continua. Los ciudadanos del norte se veían obligados a sostener las principales cargas financieras del imperio y tenían derecho a decir que recibían poco en cambio, si no era una salvaje persecución de las opiniones heréticas. Es precisamente esta persecución religiosa la principal mancha en la fama de Carlos V. Por ser flamenco, él mismo se hallaba más decidido a limpiar su tierra nativa de todo tinte de herejía, habiendo comprobado al volver de la dieta de Worms que las opiniones luteranas se extendían rápidamente en los Países Bajos, introdujo la Inquisición, 1522, con la plausible creencia de que un instrumento que había sido tan eficaz contra los moriscos en España lo sería igualmente contra los holandeses y los flamencos. Pero el valor de las gentes del norte era de los más contumaces. Cuando Enrique de Boes y Juan Esch, los protomártires de la religión protestante, fueron quemados en Amberes, 31 de julio de 1523, mostraron un avance de aquel espíritu indomable que 58 años después triunfó con el establecimiento de la República Protestante de Holanda. Cuando eran conducidos a la hoguera gritaban a grandes voces que eran cristianos y, al ser atados a ella y encenderse el fuego, recitaban las 12 artículos del credo y después de el Te Deum Laudamus, cuyos versículos cantaban cada uno de ellos alternativamente hasta que las llamas les hubieran privado de la voz y de la vida. Se cree que durante el reinado de Carlos V murieron por sus creencias en las 17 provincias unos 30.000 hombres y mujeres. De estos, algunos eran anabaptistas, rebeldes contra todo el orden de la sociedad, lo mismo que enemigos declarados de la Iglesia romana, pero otros eran luteranos y calvinistas, cuyo único delito consistía en reunirse para leer las Escrituras en su lengua nativa y que estaban decididos a adorar a Dios a su propia manera.
Para los anabaptistas no había pena que pareciese demasiado terrible. Aquellos pobres sectarios cuyas creencias revolucionarias eran la mayor parte de las veces fruto de la miseria social, eran ahogados, tostados a fuego lento, quemados vivos o sometidos a otras formas de refinadas torturas. El cadalso o la hoguera, que bastaba para los luteranos, no se creía suficiente para aquellos furiosos que se atrevían a condenar a la vez la prosperidad y el sacerdocio. A pesar de todo, la herejía continuaba en pie. El espíritu del luteranismo había arraigado demasiado profundamente en el país de Tomás de Kempis y de los hermanos de la vida común para que se plegase a una persecución, por severa que fuese. Perseguidos, encarcelados, dispersados, sus conventículos quemadas, sus Biblias degollados sus predicadores, los protestantes de los Países Bajos continuaron ofreciendo resistencia pasiva al gobierno. Cuando Carlos abdicó su corona en Bruselas en 1555, su sucesor encontró en las provincias del norte un pueblo tan firme en sus convicciones protestantes que, con toda la fuerza del imperio español, fue incapaz de llevarlos a cuentas. El año en que fue introducida la Inquisición en los Países Bajos y mientras Lutero seguía escondido en la Wartburg, siendo razonable la creencia de todos los buenos católicos de que podía esperarse que la disputa de frailes, que parecía ser la peste luterana, cedería ante unos cuantos años de gobierno enérgico, el Victoria, un galeón de 85 toneladas en el que ondeaba la bandera española a las órdenes de Juan Sebastián Elcano, echó el áncora en el Guadalquivir, después de una ausencia de 3 años. Aquel pequeño barco había circunnavegado el globo, zarpando como uno de la flota de 5 mandada por Fernando de Magallanes. El Victoria había doblado la Patagonia, atravesado el Pacífico y después de la muerte de Magallanes en las Islas de las Especias, había luchado para encontrar su camino perdido en las aguas del Océano Índico hasta el extremo de África y desde allí a la patria. El joven emperador se entusiasmó con esta nueva prueba de los variados favores de la providencia a la casa de Habsburgo. No resultaba evidente que Austria estaba destinada a dominar el mundo. Austriae est imperare orbi universo. La visión de una Austria católica gobernando un mundo católico aparecía ante sus ojos. Apenas Cuba fue española, Hernán Cortés, saliendo de Cuba, había ganado México para España, 1513, con un simple puñado de españoles, pero con la ayuda valiosísima de caballos y de cañones. Aquel decidido, industrioso caudillo había vencido a los aztecas, una raza de caníbales sedientos de sangre que mantenían allí una curiosa e incompleta civilización, no conociendo ni la moneda, ni las bestias de carga, ni las vacas, ni los carneros, pero que eran los herederos de una tradición secular de gobierno ordenado, de arquitectura monumental y de escultura refinada, así como conocían el calendario basado en observaciones astronómicas y la escritura jeroglífica. Cortés había secuestrado a Moctezuma, su emperador, haciéndose dueño de su capital. Pocos ejemplos existen en la historia que sean más claros de la fuerza del prestigio en la guerra. Los aztecas eran tan ingenuos como crueles. Los españoles les produjeron una sorpresa extraña. Su extraordinaria energía física, sus caballos, sus cañones, eran cosas que estaban fuera del círculo de su experiencia. Estaban dispuestos a creer la fábula que hábilmente había hecho circular Cortés, de que los misteriosos extranjeros que de pronto habían aparecido, sin que se supiese de dónde procedían, con los animales fantásticos que les acompañaban, eran semidioses a los que era inútil vejar o resistir. La dominación de México, o sea de la Nueva España, fue sólo una de las muchas manifestaciones del espíritu de empresa y de exploración de los conquistadores españoles. A estos se les podía encontrar en los pantanos de la Florida, en las riberas del Mississippi o del Colorado. Fundaron Panamá, en donde Vasco Núñez de Balboa había descubierto el Pacífico, 1513. Penetraron en Nicaragua, subieron a las mesetas de Colombia, fundando en ellas Jiménez de Quesada a Bogotá, en 1538. Llevaron negociantes alemanes a Venezuela, exploraron el Río de la Plata, primera fundación de Buenos Aires en 1536 por Pedro de Mendoza y segunda en 1580 por Juan de Garay. Dominaron Chile, 1540-41. Pero en las grandes hazañas de aquellos atrevidos exploradores ninguna tan importante como la conquista del Perú por Pizarro. Allí había de encontrarse en abundancia oro, plata y piedras preciosas que para todos aquellos españoles a quienes movía el afán de adquirir riquezas materiales constituían el principal objetivo de la aventura colonial. Allí estaba el dorado que se había buscado tanto tiempo y que se había obtenido a cambio de tantos trabajos, pero que ofrecía tales atractivos que enseguida vino a ser el modelo con el que se habían de comparar todas las demás conquistas y colonias. En relación con los metales preciosos y con las joyas del Perú,
Argentina, el mayor granero potencial del Nuevo Mundo, era un país que no valía la pena de ser explotado. Y si el río de la Plata, que riega aquel fértil país, tentaba al explorador español, era solo porque parecía constituir un camino acuático que llevaba directamente a los codiciados tesoros de Nueva Castilla. Pizarro era un expósito analfabeto que, con muchos de los españoles pobres de aquellos días, se lanzó al mar para encontrar una manera de vivir, después de haber intentado otros oficios. El otoño de 1522 lo encontró en Panamá, indigente, buscador de fortuna, ávido de aventuras y de lucro. Allí tuvo noticia por un cierto Pascual de Andagalla, un marinero español de un país rico en la costa pacífica de Sudamérica, habitado por un pueblo conocido con el nombre de Incas. Pizarro era un hombre devorado por la codicia, como los dipsomaníacos están consumidos por la sed. La ilusión de la riqueza fácilmente obtenida y fácilmente gastada inspiró sus sueños y modeló su carrera. El oro era su religión. En busca del oro no sentía ningún temor ni respetaba ningún escrúpulo. Partió enseguida hacia el afortunado país con un barco y 100 hombres, y sus esperanzas terminaron con el fracaso. 2 años después volvió al intento, 1526, y fue recompensado con la contemplación de campos bien cultivados y de nativos que llevaban joyas y adornos de oro. Su decisión quedó tomada desde entonces inexorablemente. Cuando sus compañeros querían aprovecharse de un barco que iba en su socorro para volver a Panamá, trazó una línea en la arena diciendo: amigos y compañeros, en aquel lado hay trabajo, hambre, desnudez, tempestades, abandono y muerte. En este otro, comodidades y placeres. Allá está el Perú con sus riquezas, aquí Panamá con su pobreza. Que cada cual escoja lo que mejor cuadre a un valiente castellano. Yo, por mi parte, me marcho al sur. Con estas palabras pasó al sur de la línea que había trazado y le siguieron 16 de sus compañeros de navegación. Lo que descubrió fue un estado sin igual en ninguna parte del globo. El vasto imperio de los incas era notable por aplicar en gran escala un sistema de comunismo despótico. No se permitía a nadie estar ocioso, nadie tenía autorización para trabajar demasiado. Todos podían ser trasladados a otro lugar cuando había exceso de población. Los templos y los palacios, los caminos y los acueductos, los canales y los cultivos de aquellos opulentos e industriosos adoradores del sol despertaron la admiración de los conquistadores. El oro y la plata inflamaron su codicia. Después de una cuidadosa exploración de aquel país maravilloso, Pizarro volvió a España y allí obtuvo una misión del emperador, 26 de julio de 1529, quien le confirió poderes vicereales sobre el país que todavía le era preciso conquistar. En traiciones y violencias, ningún conquistador aventajaba a Francisco Pizarro. Atahualpa, el infortunado rey del país, fue dolorosamente secuestrado, despojado de sus tesoros y después de un simulacro de juicio quemado en una gran plaza de Casamalca, 29 de agosto de 1533, crimen odioso que se caracterizó de modo siniestro por haberse llevado a cabo con el aplauso y la complicidad de los frailes misioneros, en otras ocasiones defensores de los indios y frenos de la crueldad de los conquistadores. La conquista del Perú, el último y el más rico de los grandes tesoros coloniales que tocaron en suerte a España durante el reinado de Carlos V, tuvo también su lado sombrío. Ninguna comunidad ha sacado nunca ventajas morales de participar en la carrera por el oro. Los españoles del siglo XVI, que se contagiaron de la fiebre del oro y de la plata antes de que los ideales filantrópicos hubieran producido una organización adecuada y que hubiesen resuelto los problemas de la industria, no fueron una excepción a la regla. Se pelearon entre ellos y sometieron a los indígenas a la más exhaustiva opresión. Se confundió el dinero con la riqueza y se ignoraron los verdaderos fundamentos de la prosperidad económica. Con su propia desmoralización, los cazadores de tesoros del Perú extendieron la mancha de su despiadada avaricia por el cuerpo político de España. Antes de la abdicación de Carlos V, México y América Central, Venezuela y Nueva Granada, Perú, Bolivia y Chile Occidental eran ya posesiones organizadas de la Corona de Castilla. Argentina y Paraguay estaban en las primeras etapas de su colonización, California y la Florida en las de descubrimiento. Si se considera que esta gran expansión del imperio y los descubrimientos españoles se emprendieron en una época en que España estaba complicada casi continuamente en una guerra contra las mayores potencias europeas y a menudo con los turcos, la hazaña es verdaderamente maravillosa.